que podamos también las que Dios ha presentado. Inclinamos el rostro para orar. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tus bondades, tus bendiciones, el privilegio de ser tus hijos, porque nuevamente podemos esta noche congregarnos para alabar tu nombre, para tener este momento, la hora de poder, donde permitimos que el poder divino, el poder de lo alto se manifieste en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y tomamos este momento no solamente para presentar la petición de nuestro corazón, sino también para interceder por las necesidades de otros. Y las presentamos unas y otras delante de ti, oh Dios. En particular queremos pedir de que los tiempos que estamos viviendo, el azote de la pandemia, el temor que hay, pueda finalmente tu pueblo pueda vivir confiado. Pedimos por Colombia y por otros lugares que puedan estar muy azotados, donde quiera que están tus hijos, que tú los protejas, que tú los guardes. Y Dios, aunque hay muchos que quizás no te sirven, todos son hijos e hijas de Dios y pedimos por ellos para que puedan tener la oportunidad de conocer el mensaje salvador. Por lo tanto, Dios, en esta ocasión queremos presentar a todos ellos delante de ti, que tú puedas abrazarlos con el abrazo de la paz, de la seguridad, del amor en Cristo Jesús. Aquellos que están enfermos, oh Dios, que tu brazo se extienda y pueda darle el toque de sanidad, que puedan sentir en esta hora de que algo diferente empieza a suceder en sus cuerpos. Aquellos que están bajo tratamiento médico en el hospital, bendice, oh Dios, al personal médico, bendice los medicamentos para que pueda ser aquello que realmente pueda traer sanidad, de que eso con tu bendición redunde para tu honra y tu gloria. Y ahora, Dios, que queremos meditar en tu palabra, suplicamos que tu presencia se haga sentir en nuestro medio. Bendiciones que pedimos en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Seguimos en esta noche estudiando un poquito sobre la serie que estamos llevando desde hace tiempo, diferentes aspectos. Tiene que ver con mensaje de los tres ángeles y allí está bien dentro de ello Babilonia. Y seguimos ampliando para poder seguir trayendo en contexto esto. Si pudiéramos dar un título para la meditación de esta noche, lo pusiéramos como confusión, Babilonia, porque Babilonia es confusión. Y la pregunta que queremos finalmente hacernos es cómo nosotros podemos finalmente evitar perder el rumbo. Recuerdo una vez que muchos años atrás viajaba con otro pastor, había otros más, a un congreso de la iglesia, y estando allí el viaje largo, pues en un momento pues dejé que otro manejara para yo descansar un poco. Al cabo de un buen rato me despiertan, querían saber si estamos bien por el camino. Cuando miro entonces los mapas, en aquel entonces no había los celulares y el GPS que tenemos los celulares y demás, y veo de que por alguna razón no habían visto los letreros que van indicando la carretera. Estábamos por otra carretera como casi 2 horas desviados del punto que teníamos. Allí cuando nos dimos cuenta tuvimos de que esperar la siguiente salida, regresar ahora casi esas 2 horas para entonces continuar de vuelta a nuestra ruta. Creo que esa fue la única vez que realmente algo así tan pronunciado pasó. Pero hermanos, no estamos hablando de que vamos a un lugar a otro. Estamos hablando en el camino de la vida, estamos hablando de la dimensión espiritual de nuestra fe. ¿Cómo evitamos perder el rumbo? Bueno, necesitamos poder ver un poquito aquí, donde ver la trayectoria que se ha seguido en los últimos años. La era del modernismo en la cual todos nosotros nacimos, tenía una percepción de que la verdad absoluta
ya no existía. Ahí teníamos nosotros venir y diciendo, sí, hay verdad absoluta y la verdad absoluta está en Cristo Jesús. Y la iglesia, el cristianismo se enfrentó durante todo ese tiempo y sabemos de que teníamos que llevar a la gente a creer, a tener fe en su relación con Dios para que viera de que sí hay verdades absolutas en este mundo. Esa complejidad de la edad moderna se puede entender muy bien como una ética, un código ético que abrazó, por así decirlo, la búsqueda individualística, cada uno individualista, cada uno de la verdad en el mundo natural. El modernismo, por lo tanto, inculcó allí la confianza en el poder de la mente para aprovechar el potencial con la naturaleza a través de la observación científica nos daba. La ciencia en la época moderna fue el presagio precisamente de esa certeza. Con la ciencia vamos a saber, y esto es así, es científico. Y cuando se decía que algo era científico, era la verdad, por así decirlo, incuestionable. Pero con la ciencia de su lado, uno podría estar seguro de que lo que sabía y tomaba el control total del destino, podía tomarlo con ello allí porque iba al lado de la ciencia. Pero quiero traer aquí una experiencia, la experiencia de la Torre de Babel. El énfasis durante la época donde el modo de pensar predominante era el modernismo, la época moderna, con su énfasis allí en el método científico como ese medio principal para saber algo con certeza. Recuerda que estuvimos estudiando esto el miércoles atrás, lo estoy presentando con presentación en PowerPoint, donde hablábamos allí de que ahora el centro era la investigación, era la ciencia, se apartaba de Dios, Dios no era el creador y demás. Este planteamiento indiscutiblemente planteó sus desafíos a la religión. Y por eso aquellos que llevan años en la iglesia pueden recordar cuando nuestros evangelistas predicaban y tenían temas introductorios de la ciencia y la religión, tratando de captar el público y presentar el dilema en que normalmente había y cómo podíamos entender lo que había. De tal manera de que ese espíritu general le daba una certeza de que realmente era así. Los filósofos utilizan una palabrita, epistemología. Simplemente por si alguno quiere tener un poquito de idea de poder decir, esa es la parte de la filosofía que estudia los principios, que estudia los fundamentos, que estudia la extensión, estudia los métodos del conocimiento humano. Es decir, cómo comienza, cuáles son los fundamentos, hasta dónde se extiende el conocimiento humano. Eso es lo que estamos hablando aquí. Así que con ese espíritu general de certeza de que el conocimiento todo, como comenzaba, resultó finalmente esa experiencia en la ciencia, lo que la ciencia decía. Realmente eso se convirtió como una experiencia religiosa. La gente tenía, esa era su religión. Dios no estaba allí, pero su religión tenían fe en cuanto a eso. Y llegaba un momento en que ese énfasis era tan enfático, hasta a veces dogmático, ¿no? La ciencia dice así. De tal manera que la declaración del apóstol Pablo habría resonado profundamente entre los cristianos de la época moderna. A ver quién nos quiere buscar el primer texto de la noche allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo 1, 12. Por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta idea de esa seguridad de fe en Pablo choca completamente, así como dos carros que van a velocidad y chocan uno frente al otro. Y sabemos que cuando dos carros chocan uno frente al otro, el desastre es grande, ¿ves? Choca grande esta idea que el apóstol Pablo presenta
con la idea de el énfasis científico. Pablo está diciendo aquí de que no, él está padeciendo cosas, pero lo está haciendo de que no se avergüenza por estar padeciendo, porque él sabe en quién ha creído. Ese quien ha creído está convencido él que es poderoso para guardar, no importa los problemas y las dificultades, hasta aquel día. Mis amados, esta noche yo quisiera que de alguna forma tú y yo pudiéramos hacer nuestras las palabras de Pablo, que aunque padecemos cosas, estamos seguros en quién hemos creído, porque estamos convencidos de que Dios realmente es poderoso para guardarme hasta aquel día. Siguiendo el análisis, la modernidad enfrentó el mismo desafío que enfrentaron los constructores de la Torre de Babel. El desafío que confrontaron los constructores de la Torre de Babel es que tenían mucha confianza en el yo, en la autonomía humana. Vemos lo que dice allí, a ver quién nos busca allí en Génesis capítulo 11, los versículos 3 y 4. Tres y 4. Sí. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Vemos aquí, y quizás si está siguiendo la lectura en otra Biblia, la hermana tiene una versión de un lenguaje un poco más moderno y lo hace a veces más claro, pero vemos allí donde dice, no, vamos nosotros a hacer ladrillo. Y notamos que en el español el pronombre, la persona que está, es parte del verbo. Uno sobreentiende por la forma verbal que tiene. Aquellos que han aprendido un poquito inglés saben que el inglés no es así. Usted tiene que poner el pronombre y después el verbo para que podamos saber de quién se está hablando, pero el español es así. Así que si hacemos un español como si fuera inglés, por así decirlo, quizás es la mejor manera de explicarlo. Dice, nosotros hagamos ladrillo y nosotros cosamos esos ladrillos. Coser es una forma antigua de cocinar. Notemos de que cuando Dios dio las instrucciones en el desierto al pueblo de Israel, antes de llegar al Sinaí, antes de haber dado las tablas de piedra y les dio lo del maná, dijo allí que lo que tenían que cocinar o cocerlo, tenían que hacerlo. Así que no confundamos esto de coser como con las damas o el sastre está cosiendo allí con hilo el trozo de tela. No, estamos hablando de cocinar con fuego, ¿ves? Y sigue diciendo aquí, nosotros vamos a edificar una ciudad y nosotros vamos a edificar una torre y esa torre va a llegar hasta el cielo y entonces nosotros nos vamos a hacer de un nombre para que nosotros no seamos dispersados. Estoy haciendo esto a propósito para destacar, en inglés si hacemos una traducción literal sería así, muy similar. Vemos allí de que eso es lo que pasaba. De tal manera que, como dije, el desafío que enfrentaron los constructores de la Torre de Babel con los de la época moderna es prácticamente lo mismo. A través de esa destreza en ingeniería, los ateos, los agnósticos, los creyentes rebeldes, todos se unieron allí para encontrar en las nubes las causas naturales del diluvio global. Y cuando encontraran eso, una torre que fuera hasta más arriba de las nubes, no importa lo que la nube tirara abajo, ellos estarían arriba. Bueno, nunca llegaron allá arriba. Hoy en día sabemos que cuanto más sube usted encima de la nube, apenas puede respirar. Y finalmente en los aviones que viajan, y creo que la mayoría de nosotros en algún momento habremos viajado en avión, y vemos de que las nubes las vemos allá abajo. Si el vuelo es corto, el avión no sube tanto, pero si es un vuelo largo, digamos de aquí a Colombia, por ejemplo, de aquí a Puerto Rico, de aquí a
a Honduras, viajes que demoran 2, 3 horas, 4 horas, dependiendo del lugar. El avión sube bastante y vemos entonces las nubes allá bien abajo. Nosotros podemos vivir allí porque la cabina del avión está con presión oxígeno, podemos vivir, pero si estuviera al ambiente que hay arriba, nos asfixiaríamos todos porque no hay suficiente oxígeno. Pero ellos no lo sabían, ellos pensaban allí, y lo que quiero destacar aquí es de que ellos estaban por, precisamente, era yo, nosotros vamos a hacer esto. Es la misma mentalidad que hubo. Pero ¿qué sucede finalmente cuando llega la realidad de la limitación humana? En el caso de los constructores de Babel, bueno, esa limitación humana fue traída más pronto que luego, como decimos comúnmente, porque la divinidad intervino, Dios bajó, Dios confundió allí sus esfuerzos, allí comenzaron los idiomas. Y mientras Dios no baje nuevamente a la tierra, los idiomas van a permanecer. Para aquellos de nosotros que vivimos en tiempos modernos, la devastación de la Segunda Guerra Mundial planteó ante la humanidad una miríada de preguntas existenciales sobre la capacidad de la humanidad para forjar de forma independiente un futuro brillante. Ahí se forman las Naciones Unidas, que hoy en día es simplemente un organismo de hazmerreír porque está dominado por una ideología que no busca el bienestar, está buscando una ideología que hay simplemente para destacar el hombre y poder seguir explotando a la humanidad. Pero allí estaban. Si nosotros analizamos un poquito la historia después de la Guerra Mundial y todo eso, vino todo esto de las Naciones Unidas, de muchos esfuerzos, el avance científico, y dice, con esto vamos nosotros a poder garantizar el buen futuro. De tal manera de que cuando llega el momento, cuando la autosuficiencia resultó inútil, porque vino la guerra de Corea, vino la guerra de Vietnam, y para qué mencionar la 1001 de los conflictos más grandes o menores que ha habido en aquel entonces. La edad moderna finalmente dio paso a lo que llamamos la posmodernidad, posmodernos. El posmoderno, la característica que tiene, en vez de que tiene esa seguridad de que ahí está lo correcto en el avance científico, el posmoderno tiene un espíritu de incertidumbre y de miedo. Y esta pandemia ayuda a exacerbar, a acrecentar precisamente la incertidumbre y el miedo. De tal manera que la deconstrucción es desconstruir, desbaratar todos los esquemas que conocemos. El pluralismo que hay que tener ahora no es simplemente una idea, es ser políticamente correcto que vemos constantemente en todas partes. Esa contemporaneidad que hay se consideran hoy en día valiosos. Por lo tanto, si usted dice algo que no es políticamente correcto, las redes sociales lo eliminan constantemente. Las redes sociales le hacen la vida imposible, lo eliminan. Si usted lo expresa en otros lugares, vienen las turbas a molestarle, a burlarse, a silenciarlo. Eso es lo que vemos, no solamente en regímenes totalitarios, sino que lo estamos viendo aquí cuando vemos simplemente todo este asunto. De tal manera, en resumen, si podemos hablar de esto, está de moda y es aceptable el no saber. Porque mi experiencia es la mía, la tuya es la tuya, no hay nada aquí que realmente pueda valer. Y por eso tenemos entonces las semillas de esa confusión. Mientras que esta confusión denota una sensación de desorientación. No sé si alguna vez te has sentido de que no sabes a dónde estás. Si alguna vez te sientes mal por alguna gripa o alguna cosa y estás mareado y dices, ¿dónde estás? Perdón. Yo he conocido
a colegas que tienen que estar constantemente, pastores que están viajando de un lugar a otro y pasan, cuando se viajaba antes de la pandemia, estaban 2 o 3 noches aquí y salían a otro lugar, otras 2 o 3 noches allá, una noche acá. Finalmente se despertaban por la mañana y no sabían, miraban así la habitación del hotel, diferente cada vez, dice, ¿dónde estoy? Yo pensé que estaban exagerando hasta que un día, sin yo estar viajando tanto, me pasó y dije, espérate, ¿dónde estoy? Ah, estoy aquí para esto. De tal manera que no es solamente esto, el mundo en que nosotros vivimos. Hay una desorientación, hay una confusión. Esto es una marca, por así decirlo, del posmodernismo. Por lo tanto, no es sorprendente que el ateísmo y el agnosticismo estén en aumento. Aproximadamente 1/3 y posiblemente más de los millennials, la generación milenio, que son del 95 en adelante, más o menos, que nacieron ahí, adultos que tienen entre 20 y 30 años, ahora dice que no tienen religión. El grupo más grande que hay en Estados Unidos, donde se lleva más esta estadística y posiblemente en muchos otros lugares, el grupo más grande de la población es el grupo de los no, de los que no se identifican con ninguna religión. Casi una 1/4 parte de los miembros de generación X ahora dice que no tienen religión en particular o se describen a sí mismos como ateos o agnósticos. De tal manera que las iglesias cristianas están cerrando. Y no estoy hablando por la pandemia, estoy hablando antes de la pandemia, donde finalmente la población cada vez se volvía más atea, más de los no, la religión no estaba en su vida. Muchos que todavía se llamaban así cristianos se sienten cómodos, lamentablemente, con esa incertidumbre del relato bíblico de la creación, del diluvio. Como he mencionado otras veces, hay varias denominaciones, el mismo Vaticano pone de que los relatos de Génesis capítulo 1 hasta el 11 no son reales, sino que son metafóricos, de que Dios creó al mundo mediante la evolución. Ese asunto del diluvio, de los milagros de Cristo, de las profecías, eso ellos no se lo tragan, por así decirlo, ¿ves? De tal manera que están igualmente decepcionados con los pastores, hablando en general del mundo cristiano. Cuando hay esos grandes teleevangelistas que de mucho renombre y finalmente caen en pecados morales, cuando empieza a venir ahora de que todo es racismo, sexismo, cuando vemos de que pareciera de que es una hegemonía occidental que no puede haber y están tratando de destruir la cultura occidental, los cristianos posmodernos que vivimos ahora realmente carecen de la confianza que sustenta el evangelismo entusiasta de que aquí está Dios. El apóstol Pablo dice, yo estoy seguro en quien he creído que me va a guardar a mí. De tal manera, mis amados, que esa posmodernidad, la posmodernidad, se enfrenta al mismo desafío que enfrentó la modernidad. Y estoy hablando de estos dos movimientos porque todos los que estamos aquí hemos vivido bajo ambos. Nacimos en uno y estamos viviendo en el otro. Y los constructores de Babel también pasaron por el mismo problema, el mismo desafío. Y ese desafío es de que esa ardiente consideración al yo, de verse uno a sí mismo como suficiente. El posmodernismo cambia a mirar las cosas con una autocrítica. De cualquier manera, el enfoque siempre es yo, porque está autocriticando todo, pero soy yo y mi mente la que está finalmente siendo al control. ¿Dónde comenzó esto realmente? ¿Cómo comenzó este asunto que lo vemos tanto en la filosofía, en la manera de pensar, en el mundo hoy en día? Bueno, comenzó todo en el huerto del Edén. Allí comenzó todo esto. Los filósofos pueden darle nombres y características a épocas según, por así decirlo, vienen los vientos del conocimiento y de los filósofos y, por así decirlo, como dicen otras partes, según la fiebre, el énfasis que le dan a una idea filosófica. Pero todo eso, la raíz comenzó ahí en el jardín del Edén. La serpiente allí en el jardín del Edén convenció a Eva
que se apartara de su enfoque de la palabra de Dios y que en vez de confiar en la palabra de Dios, confiara en sus propios sentidos. Y cuando hizo esto, sobrevino la confusión. En lugar de buscar la presencia de Dios, Adán y Eva se escondieron. En lugar de encontrar plenitud y gozo en la presencia de Dios, tuvieron miedo. Adán culpó a Eva por su decisión y Eva buscó la absolución culpando a un animal. Lo he mencionado aquí, pero vamos a ir a la Biblia para que veamos aquí, recordar el relato. Para empezar, no vamos a leer, pero Salmo 63 nos habla allí mucho del gozo, de la presencia de Dios y de buscar. Pero vemos allí cómo finalmente Adán y Eva se escondieron. ¿Quién nos lee allí Génesis capítulo 3, versículo 8? Y vamos un poquito después volver aquí de vuelta a Génesis 3. Pero ¿quién nos lee aquí Génesis capítulo 3, versículo 8? El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Esta confusión que comenzó cuando Eva y Adán se apartaron de su enfoque en la palabra de Dios y lo que Dios decía y creyeron a la serpiente, primer resultado, se esconden. En lugar ahora de encontrar plenitud de gozo en la presencia de Dios, notemos lo que dice allí Salmo 16, versículo 11. ¿Quién nos busca allí Salmos 16, 11? Dice así: me mostrarás la senda de la vida, hurtará de alegría ahí con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Deleite, está hablando el deleite, el gozo de estar ante la diestra de Dios. Eso no lo encontraban allí. En lugar, ¿qué es lo que hacen? Primera cosa, se esconden. En segundo lugar, vemos aquí, tienen miedo. ¿Quién nos lee allí Génesis 3, versículo 10? Génesis 3. Y el hombre sí. Contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Notemos de que tiene miedo aquí porque se ve desnudo. Antes no había pasado nada de eso. Todo esto son resultados de haber cambiado el enfoque de la palabra de Dios a tener el enfoque en uno mismo. Y aquí viene esta confusión, aquí viene todo esto, viene donde perdieron el sentido de todo, tienen miedo. Y ahora, en medio de todo eso, Adán ahora culpa a Eva. ¿Quién nos lee ahora el versículo 12 del mismo capítulo 3 de Génesis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Notemos lo que ha pasado. Cuando Dios le trae a Eva, Adán quedó, como decimos hoy en día, wow, qué mujer. Estaba allí y dice, ahora esto es hueso de mis huesos, sangre de mi sangre. Lo contento que estaba de que podía tener a alguien similar con el cual tener relación. Vino el pecado y ¿a quién culpa en primer lugar? A quien había salido de él, a la mujer. Eva finalmente dice, aquí tengo que hacer algo. De tal manera que buscó allí la solución, buscando ahí ahora, echando la culpa a un animal. Versículo 13 de el mismo Génesis 3. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Notemos que aquí de una manera indirecta Eva está culpando a Dios. La serpiente que tú creaste me engañó. Mis amados, la confusión que vemos hoy en día, sea si estuviéramos en una disertación histórica del pensamiento humano, de las filosofías,
Eso no es lo que estamos aquí, estamos teniendo una meditación para destacar la palabra de Dios. Pero si tuviéramos, veríamos que a través de toda la historia, y mencioné el modernismo y el posmodernismo porque son la época en que ambos hemos estado viviendo, vemos que para nosotros, como para Adán y Eva, el resultado de esta confusión fue simple y llanamente su rechazo de la verdad tal cual es en Dios. Se entregaron a lo que Dios había prohibido y con ello trajo dolor sobre sí mismo. Trataron el bien de Dios como el mal y el mal del tentador como bien. Y podríamos decir, como dijera el profeta, ay de ellos. O para aplicarlo nosotros, ay de nosotros que muchas veces hemos hecho eso. Es lo que el profeta Isaías dice. ¿Quién nos lee allí? Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí habría que quedarse un rato meditando, pensando en alguien que realmente está viviendo eso. Pero lo que sería más triste es que si somos honestos y sinceros, posiblemente más de una vez, cada uno de nosotros ha pasado eso. Ha estado viviendo esa realidad. Y el profeta dice, ay de aquel que a lo bueno llama malo y lo malo llama bueno. Ante este mundo, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Cómo resolvemos este dilema que comenzó allí en el Edén, como hemos visto, que es típico de la época moderna como también del posmodernismo que estamos viviendo? Mis amados, los seguidores de Cristo no deben confundirse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, si el fundamento de la confusión es rechazar la verdad, entonces el cristianismo está plagado de confusión. Desde la afirmación absoluta de la tradición del catolicismo romano por encima de las escrituras, hasta el fracaso del protestantismo en protestar las cosas del catolicismo romano, Babilonia es una forma de describir adecuada del estado del cristianismo actual. Cuando entendemos eso, de que unos y otros finalmente no se han adherido aún, así dice Jehová, a que esto es lo que la palabra de Dios dice, no es de extrañar entonces que la escritura dé este mensaje. Y el mensaje que es la ampliación del mensaje del segundo ángel de los triple mensajes angélicos. ¿Quién nos lee allí Apocalipsis capítulo 18, versículo 4? Y oí otra voz en lo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Yo quiero enfatizar aquí algo bien claro. Dios tiene un pueblo en Babilonia y está llamando a ese pueblo que salga de esa confusión. Confusión de que no es simplemente en mera discusión de doctrinas bíblicas. Si bien es cierto, esto es gran parte de lo que hay. Como he tratado de presentar, vemos de que la forma de pensar de la población hoy en día, la forma de analizar lo que se ve preponderante en el mundo, es precisamente el resultado de esa confusión en los postulados del modernismo y del posmodernismo. Y Dios nos dice que tenemos que salir de ella. Por lo tanto, Dios llama a su pueblo a salir de un cristianismo que rechaza la verdad. Y cuando decimos esto, vemos que cuando Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios, rechazaron lo que Dios había dicho como palabra verdadera, al rechazar la palabra de Dios, lo que ellos hicieron fue finalmente rechazar a Dios mismo. Porque
¿Qué dijo Jesucristo? San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Quién nos lo lee? San Juan 14, 6. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando rechazan la palabra de Dios, están rechazando a Dios mismo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, mis amados, rechazar las verdades reveladas en la palabra de Dios, aquellas que están claras, enfáticas allí en la palabra de Dios, es rechazar al Dios que las ha revelado. Y no es mi mente la que está para ser juez si lo entiendo o no, si lo acepto o no. Ese es el problema que tuvo la gente de la Torre de Babel. Es el problema que tiene la gente del modernismo, es el problema que tiene la gente del posmodernismo, que surgió allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron, yo puedo saber mejor que Dios. Pero mis amados, rechazar una relación con Jesús, rechazar una relación con Dios, aquel de quien las escrituras testifican, es igualmente una falacia. Tenemos que entrar en una relación con Dios. Jesús lo dijo allí, San Juan 5:39. ¿Quién no lo quiere buscar? Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús lo dijo bien claro. Ustedes están escudriñando la escritura. ¿Lo hacen bien? Están escudriñando allí para encontrar al Mesías, están para encontrar ahí a Dios. Pero esas escrituras que ustedes están leyendo constantemente están apuntando hacia mí, pero ustedes se niegan a venir a mí. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día, lamentablemente, por doquiera que nosotros vamos. Mis amados, los que perecen finalmente al tiempo final son los que no amaron la verdad. Y este es el tiempo en que tenemos que prepararnos para amar la verdad tal cual es en Jesús. El apóstol San Pablo lo dijo allí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 2:10. ¿Quién nos lo lee? Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. No recibieron, no amaron la verdad para recibir la salvación. Esa es la triste realidad, hermano. Finalmente, no es cuánto tú sepas o no sepas, sino de que finalmente tú amaste más el error que la verdad. Mis amados, el cristianismo moderno puede haber abrazado la verdad absoluta, pero en la medida en que las verdades que promociona se encuentran en la plataforma de las habilidades del razonamiento de la humanidad, por completo están pasando por alto a Jesús, quien es la verdad. Del mismo modo, si el autodesprecio del cristianismo posmoderno oscurece la visión de un Salvador misericordioso, se confunde cuando dice que está siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús tiene que seguirlo plenamente sin estar confundido por nada. Para evitar esta confusión hoy en día, Dios nos llama a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y volverlos a Jesús. Para una nueva generación de cristianos, no importa la edad que tú tengas, hoy puede ser de nuevo un nuevo día que tú naces en tu relación con Cristo Jesús. No importa si llevas 5, 10, 15, 20, 50 años, hoy puede ser un primer día para esta nueva generación que está optando que no participar en nada. Es comprensible
esa reacción de una experiencia de la vida sin Dios diseñada por el hombre. Eso parecería ser una oportunidad misionera cuando hay tanta gente así que merece realmente una respuesta evangélica. Si nuestra iglesia pudiera articular, y cuando decimos la iglesia estamos hablando de tú y yo, si podemos articular un llamado real para salir de esta preocupación materialista en la que incluso nosotros, hablando en general, estamos atrapados. Esta generación, especialmente incluyendo a los adventistas del primer mundo, donde tenemos todas las cosas, no estoy hablando de aquellos países que realmente vemos ahí esas imágenes que tienen tanta miseria y demás. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir del materialismo, tenemos que salir de la confianza en la capacidad del hombre para controlar independientemente cualquier cosa. Debemos ver más allá de los progenitores de Babilonia, la iglesia romana y las otras religiones apóstatas, y darnos cuenta de que el llamado que nosotros tenemos para cada uno de nosotros es salir del mundo mismo, desviar nuestra atención del hombre hacia Dios, nuestro creador, al mismo tiempo que nosotros suplicamos que la sangre de Cristo nos limpie, nos perdone y nos salve. El panorama amplio que vemos ahora es un mundo confundido. El panorama amplio que vemos ahora es que lamentablemente mucho el cristianismo está confundido. El panorama que vemos hoy en día es que lamentablemente muchos cristianos adventistas están medio confundidos, y líbreme Dios de estar juzgando a alguien en particular. Hablo en general cuando empezamos a ver estas realidades. De tal manera que no podemos esperar predicar el mensaje de los tres ángeles hasta que nos alejemos del mundo, hasta que salgamos de Babilonia, cuando nuestro propio materialismo, nuestra ceguera en la Odisea, nuestra exclusividad como congregación de que decimos nosotros solos lo que nos vamos a salvar. No, Dios tiene un pueblo allá en Babilonia que nosotros como pueblo remanente tenemos que abrazar, internalizar el mensaje claro, esos tres mensajes angélicos, para con el poder de Dios poder hablar en forma coherente y de una forma que entiendan a ese pueblo que Dios tiene allá. Lo que yo estoy hablando aquí son cosas que aquellos que están iniciados en las cosas espirituales, que tienen una relación con Dios, pueden entender. Para la gente que está afuera no va a entender nada de esto. Tenemos que presentarle que en Jesús hay paz, que en Jesús hay esperanza, porque el mundo está desfalleciéndose por la pandemia, por las cosas que van a venir, por todo un montón de cosas. Y tú y yo estamos viviendo en este mundo, y aunque padecemos las mismas cosas, nosotros necesitamos presentar de que en Jesús hay confianza, de que rechazamos toda esta confusión de Babilonia, llámese quien se llame el asunto. Babilonia es confusión. Babilonia comenzó, por así decirlo, allí en el Edén, cuando Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios y aceptaron la palabra de Satanás. Y cada vez que tú y yo rechazamos la palabra de Dios y suplantamos con cualquier cosa de esta vida y le damos más credibilidad a las cosas de este mundo en la palabra de Dios, estamos todavía en Babilonia. Y para ti y para mí comienza el llamado: salir de ella, pueblo mío, para que después tú puedas ir a los otros que están allá y salir. Nuestra exclusividad, que algunos piensan de que somos nosotros simplemente somos el remanente, el pueblo escogido por Dios, privilegiado para poder dar el último mensaje de amonestación, para que solamente no nosotros, sino muchos más puedan salir de Babilonia. Quiera Dios que tú y yo podamos entender los tiempos en que vivimos, que puedas analizar de que las formas tuyas de pensar, de razonar las cosas, ponerlas a la luz de la palabra de Dios, y que veas cuánto de lo que hacemos hoy en día siguen los parámetros de Babilonia. Para ti y para mí, Dios nos dice de nuevo esta noche: salid de ella, pueblo mío. Que Dios te bendiga. Querido Dios y Padre nuestro, lamentablemente el mundo ha estado envuelto en pecado. Comenzó allí en el huerto del Edén. Y si hiciéramos un estudio de cada generación que ha vivido,
veríamos de que allí están los efectos de la confusión que el diablo trajo. Pero permite, Dios, que tú nos des sabiduría para entender los tiempos en que vivimos. Que podamos estar claros, como dijo el apóstol Pablo, y seguros de que sabemos en quién hemos creído. De que podamos aceptar la palabra de Dios tal cual lo dice, porque aceptarla es aceptarla a ti. Y que podamos salir de Babilonia, vivir con la confianza que solamente tú das y ayudar para que otros también salgan. Que aquel hermoso día, cuando salgamos de Babilonia, podamos escuchar la bienvenida a Jerusalén, nuestro amado hogar. La petición de nuestro corazón, oh Dios, que fue presentada, audible o inaudible, la presentamos delante de ti, oh Dios, para que tú respondas conforme a tu voluntad. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de nuestro Salvador. Amén. Amén.